Buenas noches, tengan todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche en la charla virtual que tenemos, organizado por los residentes del Hospital de Especialidades Pediátricas. Más que todo, pues esta iniciativa sale pues con la idea de mantenernos en formación durante este tiempo de aislamiento social y pues no desaprovechar la oportunidad para tratar de abordar diferentes temas de los cuales tenemos muchas dudas y pues también queremos reforzar. En esta noche queremos darles también las gracias al doctor Ochoa, el que nos va a hablar sobre este tema de trauma craneoencefálico e hipertensión endocraniana. Así que esperemos que sea de provecho para todos y cualquier pregunta que tengan al final de la presentación pueden hacerla a través del chat o pues también si desean pueden hacerlo a viva voz, nada más que solicitan que se le active el micrófono. Pero pues bueno, de esta manera queremos dar gracias al doctor y pues sea bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación a los residentes. Trataremos de hablar sobre la importancia realmente del trauma craneoencefálico y la hipertensión endocraniana secundaria, viendo a ver qué hay de nuevo, ¿verdad? Que nos sirva realmente en el mejor manejo de estos pacientes. Algo que es importante es que el trauma craneoencefálico realmente es una causa importante de mortalidad y morbilidad en el paciente pediátrico. En estos últimos 60 años, por lo menos, se ha estado insistiendo mucho en la prevención de lo que viene a ser la lesión secundaria, que es la que al final se traduce en discapacidad y muerte en los pacientes con trauma craneoencefálico. Por lo tanto, va a ser muy importante que nosotros nos enfoquemos dentro de lo que es la conferencia de lo que es evitar la lesión secundaria en el paciente con trauma craneoencefálico. Nuestros objetivos son revisar aspectos epidemiológicos del trauma craneoencefálico, mencionar las causas más importantes del trauma craneoencefálico según la edad, creo que es importante, revisar los nuevos conceptos de manejo en las últimas guías que fueron del año pasado, 2019, ya que sabemos que hasta el momento se han realizado 3 guías, la del 2003, después la del 2012 y la última que se realizó en el 2019. Mencionar algunos aspectos fisiopatológicos del trauma craneoencefálico que a mi juicio no voy a entrar en profundidad, pero que creo que definitivamente es importante tener algunos conceptos que tienen repercusión importante en el paciente con trauma craneoencefálico. Por último, revisar el manejo médico y quirúrgico actual del trauma craneoencefálico, que a mi juicio es bastante interesante. Cuando nosotros hablamos de la epidemiología del trauma craneoencefálico, definitivamente tenemos que buscar generalmente datos o data de aquellos países que de alguna u otra forma la llevan muy responsablemente. Y vemos que a través del CDC en los Estados Unidos, más o menos hay 1.7 millones de traumas craneoencefálicos al año. Y es la primera causa de muerte en Estados Unidos entre el grupo de 1 a 44 años. Es la tercera causa de muerte entre los 45 y 64 años, lo que quiere decir que es una causa de muerte importante en esa región. Y el trauma craneoencefálico representa 1/3 de las muertes en los pacientes que han tenido multitrauma. Pero desde el punto de vista epidemiológico pediátrico es bien interesante, ya que es la quinta causa de muerte en los infantes menores de 1 año y representa de ese 1.7 que hablamos de la población total en los Estados Unidos el 30%, lo que equivale aproximadamente a 500.000 de niños entre la edad de 0 a 14 años sufren de trauma craneoencefálico, lo cual es relevante. Y de estos aproximadamente 35 van a ser hospitalizados. Y de estos 35 van a fallecer aproximadamente entre 2.000 a 2.700, lo que representa aproximadamente un 5.7%. Por lo menos en esta estadística. Sin embargo, revisando las estadísticas recientes, hoy en día se habla que probablemente la mortalidad pudiese estar por debajo de 4, incluso en algunos países por debajo del 2%. Pero esto nos da una idea de que con el buen manejo probablemente la mortalidad la podemos ir disminuyendo. Nosotros hicimos una pequeña revisión de lo que son los traumas craneoencefálicos
craneoencefálico en los últimos 3 años en el Hospital de Especialidades Pediátricas, lo cual vimos que no era mucha cantidad de traumas craneoencefálicos severos. Sin embargo, de estos 18 pacientes, observamos que solamente en el 2007 tuvimos una defunción con una mortalidad aproximadamente de 5.5%, lo que quiere decir que estuvimos dentro de un rango bastante aceptable. Lo que sí es cierto que a través de los años hemos tratado de seguir las guías internacionales en el manejo del paciente con trauma craneoencefálico críticamente enfermo, a sabiendas que no tenemos toda la capacidad para el monitoreo, sobre todo el monitoreo avanzado de estos pacientes, pero sí siguiendo en las medidas quizás más básicas que recomiendan en el manejo de estos pacientes. Ok. Es bien importante cuando uno habla de pacientes con trauma craneoencefálico, y vimos que en el estudio de Paslow que publicó en el año 2005, ¿verdad? Él habla que entre el grupo de 0 a 4 años la causa más frecuente de trauma craneoencefálico fueron las caídas, y que menores de 1 año solo representó el 19%. Sin embargo, hay algo que nosotros los pediatras tenemos que estar muy pendientes, y son el famoso síndrome de la sacudida del niño o shaken baby syndrome, que puede ocupar hasta el 52% de las lesiones. Entonces, de acuerdo a la historia clínica, realmente uno tiene que estar pendiente para hacer un diagnóstico acorde con la clínica del paciente. Entonces, no podemos dejar aparte la sacudida, que ocupa un lugar bien, bien importante dentro de las lesiones en estos pacientes con trauma craneoencefálico. Ok, esta es simplemente una tabla en donde queremos realzar, por llamarlo de alguna forma, las causas más frecuentes de trauma craneoencefálico de acuerdo a las edades. Y aquí podemos ver que a nivel de recién nacido, probablemente una de las causas pueden ser el nacimiento, que nos puede llegar a producir hemorragias intracraneales, cefalohematomas, hematomas subgaleales. En los infantes están los accidentes, están los traumas craneanos abusivos. En el niño preescolar y escolar tenemos los accidentes, ¿verdad? Ya comienzan a ocupar un lugar importante. Y en los adolescentes tenemos también los accidentes secundarios a bicicleta y a uso de motocicleta. Y no menos importantes son relacionados con los deportes. De hecho, tuvimos la experiencia hace muchos años atrás de tener un pacientito que jugando fútbol americano chocó con un compañero y terminó en la unidad de cuidado intensivo con un hematoma subdural. Así que hay que tener un poco de cuidado y poder diagnosticar este tipo de padecimiento de acuerdo a las diferentes edades. Ok, aquí podemos ver, a pesar de que está en inglés, lo que realmente quiero resaltar es que han habido 3 guías, como yo le mencionaba antes. La primera guía, que sale en el año 2003, realmente fue una recopilación desde los años 60 aproximadamente, el año 1966 hasta el 2001. Se estuvo recolectando toda la información relacionada a trauma craneoencefálico y se realizan las primeras guías. Sin embargo, a pesar de esta recolección de datos de prácticamente 40 años, vemos que cuando salen las primeras guías no hay suficientes estudios que nos permitan tener una evidencia clínica clara, y no se logra hacer del todo unas guías bien estandarizadas. Posteriormente, en el año 2012, se vuelven a hacer unas nuevas guías. La guía del 2012 se enfocó básicamente en la atención prehospitalaria. ¿Y cuál fue la idea de realizar estas guías prehospitalarias? O enfocarse en la guía prehospitalaria, más que todo para tratar de disminuir la mortalidad, y que el paciente que recibía un trauma craneoencefálico, por lo menos su atención antes de llegar al hospital fuera una atención adecuada, aceptable, tratando de prevenir lo que sería la lesión secundaria, que posteriormente vamos a hablar, y probablemente es la parte más importante y más relevante de lo que es el manejo del paciente con trauma craneoencefálico. Por último, en el año 2019 salen las últimas guías, que son las más recientes, que salieron a principios del año pasado. Y a pesar de todo, se logra buscar un nivel de evidencia, y prácticamente en estas nuevas guías realmente no tenemos un nivel de evidencia 1. La mayoría son 3 y algunas 2.
lo que quiere decir que todavía necesitamos seguir estudiando, seguir haciendo mayores estudios clínicos randomizados para el mejor manejo de estos pacientes. Este fue Kochanek y una serie de colaboradores fueron los que realizaron esta guía, una guía realizada fundamentalmente por expertos. Ok, vamos a mencionar algunos datos muy sencillitos de lo que es la fisiopatología de la lesión primaria. Yo creo que tenemos que partir de un punto que es bien importante. La lesión primaria es la lesión que va a ocurrir en el momento del accidente. Nosotros, es una variable que nosotros no podemos controlar. Entonces, lo que sucede cuando el paciente recibe el trauma, se produce una lesión focalizada en una pequeña área del cerebro y esto nos produce un daño focal. Por otra parte, el trauma craneoencefálico nos puede producir una lesión mucho más amplia a nivel de prácticamente todo el cerebro y produciendo una lesión difusa. Tanto el daño local como la lesión difusa que nos da la lesión primaria realmente depende de la velocidad, de la fuerza, del golpe, de la desaceleración y aceleración que tiene el paciente, y todos estos factores lo que nos van a llevar es a que el paciente pueda tener un edema cerebral o por otra parte una lesión axonal difusa. Obviamente, el edema cerebral probablemente va a depender en primera instancia de qué tanto fue la lesión que se produjo, si fue local o fue una lesión un poco más generalizada a nivel del cerebro. Ok, hablar de trauma craneoencefálico, siempre hablamos de dos fases, ¿verdad? La fase de la lesión primaria y la fase de la lesión secundaria. Aquí hubo un pequeño error con esta flecha, pero ahorita le voy a comunicar cómo es el asunto. Vemos que cuando el paciente se golpea, se produce la lesión primaria, que ya hablamos, que es una lesión que nosotros realmente no podemos tratar, porque eso es lo que pasa en el momento que el paciente se golpea. La lesión primaria tiene una característica que al producirse la lesión a nivel del tejido, hay un aumento tanto del potasio como del glutamato. Esto trae como a nivel extracelular, obviamente. Esto trae como consecuencia que el glutamato produzca un aumento del calcio a nivel intracelular y muerte cerebral, muerte celular. Entonces, esto trae como consecuencia, estos daños que se producen a nivel celular, es lo que trae como consecuencia que haya inflamación y edema cerebral. Ok, de aquí de la lesión primaria, esta flechita debía de ir hacia la lesión secundaria. O sea, la lesión secundaria simplemente es la consecuencia de la fisiopatología de la lesión pulmonar cuando una serie de factores nosotros no controlamos y que nos pueden llevar a una lesión secundaria. Algo que es bien importante, aquí lo pongo, que la lesión primaria no es tratable porque es lo que sucede en el momento en que el paciente recibe el trauma. La lesión secundaria generalmente es prevenible. ¿Por qué es prevenible? Porque cuando el paciente llega al hospital, precisamente nosotros tenemos que prevenir que aquellos factores que pueden favorecer de que el paciente tenga una lesión secundaria, evitarlo. Y vamos a ver cuáles son esos factores en un momento dado que nosotros podemos evitar. Y si en un momento dado esos factores intervienen para la producción de la lesión secundaria, lo que tenemos es que entonces tratarla, ¿verdad? Ahora, las lesiones secundarias, además de que es secundaria la lesión primaria, pues hay excitotoxinas que favorecen la lesión secundaria, pero quizás los factores más importantes a los que voy a mencionar son la hipoxia y la hipovolemia. Y eso es bien, bien importante porque yo soy una de las personas que siempre digo que en la lesión secundaria nosotros siempre tenemos que pensar en las H's. ¿Y por qué en las H? Porque es hipoxia, hipovolemia, hipotensión, hiperglicemia, hipocapnia. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que tratar o podemos tratar para tratar de evitar la lesión secundaria o por lo menos
tratar de minimizar las mismas, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ok, aquí vuelvo e insisto en lo de la lesión secundaria y los factores asociados al aumento de la mortalidad. ¿Cuáles son los que quizás mayor relevancia cuando uno revisa la literatura? Uno se da cuenta que probablemente los que más se mencionan es en la hipotensión y hipoxia. Aquí en la hipotensión voy a hacer un alto por dos motivos. Uno, y al hablar de hipotensión, obviamente hablamos que la presión está baja. ¿Por qué está baja? Muchas veces por hipovolemia. ¿Por qué? Porque cuando se produce el daño a nivel del trauma craneoencefálico hay una lesión endotelial que hace que haya una fuga de líquido, ¿verdad? Entonces, sí hay una hipovolemia real intravascular. Entonces, hay que tener mucho ojo en eso. ¿Por qué? Porque tradicionalmente todo el mundo piensa en restricciones hídricas de forma importante en el paciente con trauma craneoencefálico, pero vemos que lo que más favorece la mortalidad y la lesión secundaria es la hipotensión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de manejo de líquido en el paciente con trauma craneoencefálico, por una parte. Por otra parte, es bien importante tratar de mantener la presión arterial no en el percentil 5, sino mucho mayor. Generalmente las recomendaciones hoy en día hablan incluso de mantener una discreta o leve hipertensión, tratando de mantener una sistólica aproximadamente con 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica de acuerdo a la edad. O sea, si el paciente, su presión sistólica normal es 80, trata de tenerla en 110. Y eso hasta cierto punto se ha visto que garantiza o puede garantizar de que haya una buena perfusión a nivel cerebral. Que en algunas ocasiones el paciente está hipotenso y a pesar de volumen tendremos que utilizar vasopresores, estoy de acuerdo. Pero siempre es bien importante tratar de mantener en el paciente con trauma craneoencefálico una euvolemia, porque siempre tendemos mucho a tratar de restringir demasiado el paciente y realmente el concepto es tratar de mantener el paciente en euvolemia. Así que eso es bien importante. Por otra parte, el Traumatic Coma Data Bank, en un estudio de 1900 niños, ellos observaron que la hipotensión se asociaba independientemente con un aumento de mortalidad en el paciente con trauma craneoencefálico. Hubo otro estudio en Kuala Lumpur, en donde la hipotensión y la hipoxia se asociaban muy mal pronóstico, con la hipoxia incrementando 2 a 4 veces, ¿verdad?, un peor pronóstico. Es importante en estos pacientes de trauma craneoencefálico garantizar una buena oxigenación. Obviamente, por encima de 90% de saturación, que sabemos que el 90% de saturación sería 60 milímetros de mercurio de PaO2. Ahora, la recomendación más que todo es mantenerlo por encima del 95-97%. Ojo, no podemos tampoco irnos a saturaciones de 100% con PaO2 de 300 ni 400, porque se ha visto también que la hiperoxemia favorece y aumenta la mortalidad en el paciente con trauma craneoencefálico. Así que todos los extremos en este tipo de pacientes son malos. Así que es importante mantener una saturación adecuada en estos pacientes. Pigula y colaboradores también demostraron que mejoraba la sobrevivencia cuando no había ni hipotensión ni hipoxia, en un estudio que fue muy pequeño de 58, solamente en 58 niños. Ok, como decíamos, y quizás resumiendo un poco en cuanto a la lesión secundaria, podemos ver que la lesión secundaria es un resultado, obviamente, de la reducción en la perfusión de los tejidos sanos neuronales, ¿no? Entonces, definitivamente, esto va a redundar en un aumento de lo que es la morbimortalidad. Igual también hay que estar pendientes con los síndromes herniarios, que resultan en lesiones isquémicas, entonces son los grandes infartos que los pacientes tienen y compresión del tronco cerebral. Estas alteraciones son condicionadas muchas veces por el aumento de la presión intracraneana, que va a representar la llave, obviamente, de la fisiopatología de la lesión secundaria. Al haber una inflamación, un edema importante, llegará el momento en que definitivamente se traducirá en un aumento de la presión. Sin embargo, cuando uno habla de edema cerebral, no necesariamente inmediatamente uno puede hablar de presión intracraneana.
Y esto es bien importante porque muchas veces las personas confunden el concepto de edema cerebral y depresión, de aumento de presión intracraneana. Si uno compara otra patología, uno pudiese decir, bueno, un paciente con diabetes, cetoacidosis diabética, generalmente tiene edema cerebral, sin embargo no tiene hipertensión intracraniana. Así que ese es un concepto que yo creo que cuando uno revisa lo que es la doctrina de Morrow Kelly, quizás probablemente eso lo ayuda a uno a entender un poco mejor. Y yo siempre digo que esto es una relación de contenido-continente, o sea, lo que viene a ser toda la bóveda craneal, ¿verdad? Que sería el continente y el contenido sería el cerebro, la sangre, el líquido cefalorraquídeo. Sabemos que del contenido 80% es cerebro, 10% es sangre y líquido cefalorraquídeo. Todo esto, ¿verdad? Que al final nos da la confianza, este volumen nos va a determinar lo que sería la presión intracraniana, que en este caso, normal, ¿verdad? 80, 10 y 10, estaríamos hablando de una presión intracraniana de 10. Sin embargo, si en un momento dado nosotros tenemos, llámese una masa secundaria, el trauma craneoencefálico sangrado, hace un gran hematoma, inicialmente va a haber una compensación, ¿verdad? Y ahí aumenta la confianza, hay una compensación, se mantiene el cerebro con 80%, pero hay una disminución a nivel de la sangre y del líquido cefalorraquídeo. De hecho, cuando nosotros ponemos los catéteres a nivel del líquido cefalorraquídeo, esto nos permite en un momento dado tanto la medición de la presión intracraniana como la eliminación del líquido cefalorraquídeo a través de esto. Entonces, vemos que en este caso, por ejemplo, donde vamos a asumir que no es un tumor, sino que es un hematoma, esto obviamente a través de un mecanismo de compensación, la presión intracraniana, si bien es cierto, aumenta, aún se mantiene por debajo de 20 milímetros de mercurio, que es cuando comenzamos a hablar de hipertensión intracraniana. Sin embargo, de aumentar esto, llámese, en el caso de que el hematoma siga aumentando, entonces se pierde, hay una disminución de la confianza, se pierde la compensación, hay una descompensación y entonces va a haber un aumento exponencial de la presión y ahí es donde el paciente va a tener una hipertensión intracraniana severa si no hemos hecho absolutamente nada e incluso puede llevarlo a la herniación y al fallecimiento del paciente. Pero es bien interesante tener el concepto de estos tres compartimientos. Ok. El manejo de la presión intracraneal no farmacológico es bien, a mi juicio, sumamente importante y muchísimas veces creo que no se le da esa importancia. Y yo creo que en cualquier hospital de cualquier nivel, si uno toma por lo menos inicialmente las medidas no farmacológicas adecuadas, yo creo que esto favorece o disminuye de alguna forma la lesión secundaria. Y voy a comenzar por lo más básico, y es la elevación de la cabeza a 30 grados. O sea, por más que a veces uno insiste en 30 grados, ponen 5, ponen 10, pero no ponen 30 grados, que ya esto está perfectamente bien estudiado. El 30 grados mejora el drenaje venoso, ¿verdad? Y disminuye la presión intracraneal. Y lo más importante, sin afectar la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral, que es tan importante en el manejo de los pacientes con presión intracraneal aumentada. La posición de la cabeza central, o lo que llamamos neutra, la mitad. Esto permite que el paciente no vaya a doblar el cuello y vaya a producir una obstrucción a nivel de la yugular. Entonces son dos situaciones que a mi juicio son muy sencillas y que a pesar de eso muchas veces no vemos que se cumplen como se debe cumplir. Cabeza a 30 grados, posición neutra. Otra de las cosas que generalmente vemos con mucha frecuencia en los pacientes con trauma craneoencefálico y que a veces hay que considerar el uso de insulina es la glicemia. Sabemos que obviamente después de un trauma craneoencefálico se dispara lo que es la respuesta metabólica del estrés, con liberación de cortisol, ¿verdad? Glucagón, y todo esto hace que haya un aumento de la glicemia. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy vigilantes, ya que sabemos que, o sea, se han observado que los pacientes que en un momento dado tienen 300 miligramos de decilitro de glicemia de forma persistente, la mortalidad es 100%, de tal forma que nosotros
tenemos que iniciar el manejo muchas veces con el uso de la insulina en infusión continua para tratar entonces de llevar la glicemia entre 140 y 180 miligramos. Anteriormente se trataba de llevar a los márgenes de 100, 110, pero se veía de que muchísimas veces estos pacientes terminaban con hipoglicemia, sobre todo los niños más pequeños, y es peor la hipoglicemia en un momento dado y produce igual, aumenta la mortalidad, de tal forma que la recomendación es tratar de mantener 140, 180 y así nos evitamos la neurotoxicidad, el aumento del estrés oxidativo que nos va a dar el aumento de la glicemia. La fiebre igual se asocia a un incremento de la mortalidad, de tal forma que es importante el manejo de la fiebre. Tratar de mantener el paciente con una temperatura entre lo que es 36 a 37,5. O sea, la aplicación del acetaminofén es importante, que el paciente se mantenga. Acuérdense que todo eso aumenta también el consumo de oxígeno y favorece la mortalidad. En cuanto a la hipotermia, se ha hablado mucho, ¿verdad? Se han hecho muchísimos estudios. Sin embargo, en las últimas normas o guías no se recomienda la hipotermia en el paciente con trauma craneoencefálico pediátrico. Y en caso de que se utilice la hipotermia moderada, solamente serían en aquellos pacientes con hipertensión intracraneana refractaria. Y la recomendación es enviar a estos pacientes a centros donde el manejo de la hipotermia se tenga experiencia en el manejo de la hipotermia. Pero en términos generales, no se está utilizando la hipotermia en el manejo del paciente con trauma craneoencefálico. Ok. El manejo de la presión intracraneana. Realmente, hoy en día se ha recomendado tanto en infantes y niños con trauma craneoencefálico severo. De hecho, la recomendación en muchos artículos de trauma craneoencefálico severo, medición de la presión intracraneana, ¿verdad? El uso de sensores invasivos para la medición de la presión intracraneana. Generalmente, probablemente el gold standard es colocarlo intraventricular, lo cual nos permite no solo la medición, sino en un momento dado la extracción de líquido cefalorraquídeo en un paciente que tiene gran aumento de presión intracraneana. Sin embargo, hoy en día hay sensores que vienen y te permiten no solo la medición de la presión intracraneana y la extracción de líquido cefalorraquídeo, sino ahí mismo la medición, ¿verdad?, de la presión de oxígeno tisular local, ¿verdad?, lo que es la PbO2, ¿verdad? Y esta medición de presión de oxígeno tisular local, generalmente ese sensor se coloca a nivel de la materia gris, ¿verdad?, que es metabólicamente más estable que la materia blanca y nos permite en un momento dado determinar la oxigenación del área. Y normalmente hoy en día se recomienda que generalmente el valor, o sea, esto te da una presión y que generalmente debe ser por encima de 10. Entre 5 y 10, mal pronóstico, aumenta la mortalidad. Algunos autores dicen que mayor de 15, incluso en los adultos se habla entre 25 y 35, pero sí, en pediatría se recomienda que esté por encima de 15. Nosotros no tenemos experiencia en esto, pero no me parece que sea tan difícil el manejo de lo mismo. Está la microdiálisis también como un monitoreo avanzado, pero simplemente lo menciono porque tiene importancia a nivel de lo que es oxigenación global a nivel del cerebro. El tratamiento del aumento de la PIC se debe iniciar con valores mayores de 20 milímetros de mercurio. Generalmente la recomendación es presiones por encima de 20 persistente por 5 minutos, inicia el manejo de lo que es hipertensión intracraneal. Se ha reportado que la medición del PIC reduce el número de muertes en pacientes hospitalizados con trauma craneoencefálico. Y creo que estoy bastante de acuerdo con este concepto, ya que puedes manejar el paciente de una forma mucho más guiada y no tienes que estar adivinando cuál es realmente la condición intracerebral del paciente, ¿verdad? De tal forma que yo pienso que todo trauma craneoencefálico severo
debe de colocársele un PIC para poder medir adecuadamente y manejar adecuadamente al paciente. Ok, la presión de perfusión cerebral es sumamente importante, obviamente, en el paciente con trauma craneoencefálico. Por eso es tan importante lo que viene a ser medir la presión intracraniana, o sea, poner el PIC, poner una línea arterial, poder medir la presión media, ¿verdad? Y la presión PIC, y esto nos va a dar la presión de perfusión cerebral. En relación a la presión de perfusión cerebral, se ha hablado mucho en cuanto a cuál es el valor más adecuado, ¿verdad? Incluso han salido artículos en donde, como aquí pongo, de acuerdo a la edad, va a ser la presión que más o menos uno debe de guiarse. Lo importante son dos cosas que yo creo que uno tiene que mantener en la mente, y es, no puede ser menos de 40. Menor de 40 aumenta la mortalidad. Generalmente la recomendación es no mayor de 40. Sin embargo, algunos autores dicen no tenerla en 40 para no tenerla tan limítrofe, de tal forma que es un poquito mejor tenerla en 50 en los infantes y en niños mayores en 60 la presión de perfusión cerebral, la cual nos va a permitir, teniendo estos parámetros, mantener una adecuada presión de perfusión cerebral, que sabemos que si no hay una adecuada presión de perfusión cerebral, obviamente habrá mayor problema de isquemia a nivel cerebral, mayores infartos y probablemente y sin duda la mortalidad de los pacientes aumentará. Y se ha visto que estos valores entre mayor de 50 generalmente se han asociado a buenos resultados. ¿Por qué debe monitorearse la PIC? Bueno, se reporta una alta incidencia de aumento de la PIC en niños con trauma craneoencefálico severo. Hay una asociación entre el aumento del PIC y un resultado neurológico pobre, ¿verdad? Entonces es importante la medición. Se reportan buenos resultados donde existen protocolos para el adecuado manejo de la presión intracraniana y mejores resultados asociados con el manejo de la terapia para disminuir la PIC. De tal forma que yo creo que nuestros hospitales tienen que convencerse y los neurocirujanos tienen que convencerse de que es bien importante el manejo de la presión intracraniana en el paciente con trauma craneoencefálico. Tenemos que reconocer que por lo menos a nivel del seguro social no tenemos mayores problemas en la colocación de PIC en los pacientes con trauma craneoencefálico severo. Bueno, los agentes hiperosmolares. Se ha hablado muchos años, como el manitol tiene muchísimos años, muchas veces se combinaron, otras veces individualmente. Sin embargo, hoy en día, lo primero que tenemos que decir, el manitol, el más viejo. El manitol se estaba utilizando desde el año de 1960, 61, si la memoria no me infiel. O sea, tiene prácticamente, ¿cuántos? 60 años su uso. Sin embargo, parece mentira. Uno que ha utilizado el manitol, o que estuvo utilizando el manitol durante muchos años, hace, qué sé yo, 10, 20 años atrás, el manitol a la actualidad nunca se han hecho estudios randomizados, controlados, comparativos, con placebo o con otro agente hiperosmolar del manitol. Entonces, realmente parece mentira. A pesar de que se ha utilizado y se ha utilizado y quizás todavía se utiliza, no hay una evidencia clara de lo que es de la función del manitol en los pacientes con trauma craneoencefálico. Sin embargo, se utilizó y se sigue utilizando, y es una medida, es un medicamento que todavía se utiliza, a pesar de que uno revisa y todavía existen un montón de dudas en relación al buen uso del manitol, ¿verdad? Reducen obviamente el gradiente osmótico para tratar de disminuir el edema o la presencia de edema a nivel de tejido cerebral, pero uno de los grandes problemas del manitol, perdón, es que produce un aumento de la diuresis. Y si hemos estado hablando del problema de la hipotensión y de la hipovolemia, cuando utilizamos el manitol tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el paciente puede orinar mucho y eso lo puede llevar a una hipovolemia, una hipotensión, y son factores de riesgo terribles para la lesión secundaria. Entonces hay que tener mucho cuidado. Además, se ha correlacionado
que favorece la necrosis tubular renal, o sea, nefrotóxica, incluso se ha correlacionado de acuerdo a su osmolaridad en síndrome de respiratorio agudo. Sin embargo, ninguno de estos agentes ha demostrado ser superior o más efectivo al otro. Hoy precisamente, revisando los últimos artículos, no encontramos realmente muchos artículos que hablaran sobre la ventaja del sodio hipertónico cuando se compara con el manitol, aunque por ahí hay uno de Camel que habla de que pareciera ser que es mejor el sodio hipertónico que el manitol en el paciente con hipertensión intracraneal. En lo personal, en los últimos años hemos estado utilizando sodio hipertónico con buenos resultados. Ok. Sabemos que el manitol, obviamente, al producir el aumento de la diuresis, puede producir deshidratación, como yo le decía, hipotensión, y eso incluso disminuir la presión arterial media, a su vez la presión de perfusión y empeorar el pronóstico. Algo que es bien importante y que a veces cuesta, pero siempre insistimos, y es que cuando nosotros hemos decidido utilizar agentes hiperosmolares, hay que hacer osmolaridad. Vemos con frecuencia que muchas veces no se toma la osmolaridad a los pacientes. De hecho, cuando uno revisa la literatura, se habla de que la osmolaridad debe tomarse cada 6 horas, ¿verdad? No, ni siquiera cada día, sino cada 6 horas. Y en el caso que estamos utilizando salina hipertónica, se debe de hacer cada 6 horas y además se debe hacer un sodio sérico. Y esto tiene su razón de ser. Nosotros no podemos utilizar o tenemos que suspender el uso del manitol si nuestra osmolaridad llega a 320. Si el paciente, su osmolaridad llegó a 320, no hay forma de seguir utilizando el manitol. Tienes que cambiar a salina hipertónica si fuese el caso, ¿verdad? Se han utilizado salinas hipertónicas de 7%, 7.5%. Sin embargo, la que actualmente se está utilizando es la salina hipertónica al 3%. ¿Verdad? Que el mismo es un expansor de volumen, ¿verdad? Lo cual en teoría mejora la presión arterial media y eso a su vez lo que viene a ser la presión de perfusión cerebral. El manitol generalmente, se me pasaba a decirle, se puede utilizar entre 0.25 a 1 gramo por kilo y generalmente se puede pasar hasta en 30 minutos cada 6 horas. Por otra parte, la salina hipertónica, que es la que prácticamente hoy en día estamos utilizando, se pueden utilizar bolos, por ejemplo, que el paciente tenga en un momento dado, cuando le vamos a iniciar la presión pico alta, 25, 30, le podemos poner un bolo de 2, unos dicen hasta 4, otros dicen hasta 5, en 10 a 30 minutos. Y posteriormente iniciar una infusión continua con 0.1 a 1 mililitro por kilo hora. Igual, importante la osmolaridad. No se puede pasar de una osmolaridad mayor de 360. Probablemente en alguna literatura ustedes puedan encontrar hasta 370. Pero lo normal, o la mayor parte de los autores hablan de 360. El sodio sérico no puede rebasar entre 160 y 170. Incluso en algunas literaturas quizás vayan a encontrar 155, que en lo personal me parece un poco bajo, porque cuando tú revisas lo que es el manejo de las soluciones en los pacientes con trauma craneoencefálico severo, incluso la recomendación, sin incluir los agentes hiperosmolares, es tratar de mantener un sodio en 145, obviamente con solución salina. Ojo, no se recomiendan las soluciones hiposmolares, que lo que produce es mayor deterioro por su gradiente osmótico, lo que producen es mayor edema cerebral y que hay que olvidarse de la destroza. Generalmente son soluciones balanceadas y principalmente la solución salina. Si recordamos el estudio SAFE que se publicó, si la memoria no me infiel, en el 2001-2002 en el New England Journal, el subgrupo que mejor le fue el que utilizó solución salina. Incluso está contraindicado el uso de la albúmina en estos pacientes con trauma craneoencefálico. Por otra parte, se ha visto que en aquellos pacientes con hipertensión intracraneal refractaria, quizás podemos utilizar el sodio hipertónico del 23.4% a una dosis de 0.5, no rebasando
de 30 mililitros. Ok. La terapia barbitúrica. En los últimos años, aquí en Panamá, no hemos estado utilizando la terapia barbitúrica por asuntos que no sé muy bien. Aparentemente, el farmacia nos comentó como que no era muy rentable para los laboratorios que traían los barbitúricos, o sea, el pentobarbital, el tiopental. Pero nosotros podemos decir que sí hemos tenido experiencia con la terapia barbitúrica, ¿verdad? Trata de llevar al paciente a un coma barbitúrico, aquellos pacientes con hipertensión intracraneal refractaria. Lo único que el requisito es que el paciente esté estable hemodinámicamente, ¿verdad? Y a veces no es tan sencillo. Uno, que no esté hipovolémico, que esté euvolémico, porque la experiencia que tuvimos o que hemos tenido con los barbitúricos es que al final vasodilata mucho el paciente y tiende a hipotensarse. Lo que quiere decir que generalmente cuando utilizamos o cuando hemos utilizado barbitúricos, tenemos que agregarle dopamina para tratar de mantener una presión adecuada. Voy a decir dos palabras en relación a la hiperventilación. La hiperventilación tuvo su época, ¿verdad? Pero ya en los últimos años sabemos que hiperventilar al paciente, en términos generales, lo que produce es más daño que beneficio. De hecho, en un estudio se demostró que manteniendo un paciente en normocapnia, o sea, manteniendo entre 35 y 45 el CO2, hubo isquemia regional casi en 30% de los pacientes. Imagínense. Cuando se mantenían los pacientes con un PCO2 entre 25 y 35, se incrementaba casi a un 60% la isquemia regional. O sea, aumentaba de forma importante. Y con un PCO2 menor de 25, aumentaba casi a un 75% la isquemia. De tal forma que en el momento de ventilar los pacientes tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? En tratar de mantener un CO2 dentro de los valores correctos, que son 35 a 45. La disminución del CO2, acuérdense, van a producir vasoconstricción y obviamente va a producir mayores isquemia. Entonces, si con normocapnia estamos casi alrededor del 30%, imagínense si el manejo no es correcto, ¿verdad? El uso de corticoides. Ocasionalmente he visto por ahí recomendaciones de corticoides. No hay evidencia que soporte el uso de corticoides. De hecho, en el estudio CRASH, si alguno lo ha leído, se tuvo que parar el estudio porque la mortalidad había aumentado con el uso de la dexametasona. Igual, cuando se han hecho estudios en donde se ha visto el uso de metilfenilizolona, tampoco. Esto aumenta la morbimortalidad, de tal forma que el uso de corticoides está totalmente contraindicado en el paciente con trauma craneoencefálico severo. La sedación y la analgesia. La sedación y la analgesia realmente son bien importantes en el manejo del paciente con trauma craneoencefálico. Probablemente o tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados, o por lo menos reconozco que cuando el paciente tiene dato de hipertensión intracraniana, normalmente si no me gusta solo manejarlo con sedación y analgesia, sino que normalmente le pongo bloqueadores neuromuscular, a pesar de que existen artículos que son claros y te dicen que tú puedes manejar una hipertensión intracraniana simplemente con sedación y analgesia y no ponerle bloqueadores neuromusculares. Lo importante es que el dolor, la agitación, el estrés, todo esto aumenta la demanda metabólica cerebral, ¿verdad? Entonces, esto incrementa obviamente el volumen sanguíneo cerebral y lo que termina ocasionando un aumento de la PIC, Entonces, y al aumentar la PIC, pues obviamente habrá mayor problema en cuanto a lesión secundaria, ¿no? Entonces, se habla de que la sedación es útil en disminuir en algo la lesión secundaria. Otros beneficios, anticonvulsivante, antiemético, ¿verdad? Atenúa el trauma psicológico del dolor y del estrés, ¿verdad? Las guías de 2019 recomiendan el uso de opioides y benzodiazepínicos en el momento inicial. Y de hecho, tenemos muchos años de estar utilizando generalmente opioides con benzodiazepínicos, ¿verdad?
los más utilizados, fentanilo o morfina con midazolam. Probablemente aquí en Panamá, y tengo que reconocer que también yo, lo que más utilizamos es fentanil más midazolam. Generalmente no utilizamos morfina. Sabemos igual que la morfina puede producir vasodilatación y hipotensión, entonces preferimos no coger el riesgo, y el fentanilo es un excelente opioide, incluso es mucho más potente, casi 80, 100 veces más potente que la morfina, ¿verdad? Y es la que utilizamos tradicionalmente. El uso de medicamentos en bolos, que muchas veces se estila por aumento intermitente de PIC, no parece afectar la disminución de la presión intracraneal. El uso de relajante muscular o un tercer sedante puede ser de utilidad, sobre todo para disminuir un poco lo que es el metabolismo cerebral del oxígeno, por consiguiente intentar disminuir la presión intracraneana. Bloqueo neuromuscular, muchos dicen que solo debe reservarse en pacientes con hipertensión intracraneal refractaria. Reconozco que muchas veces la utilizo, aunque no sea refractaria. O lo que sí es cierto es que si vas a transportar a un paciente, debes de bloquearlo, ¿verdad? El bloqueo puede disminuir la PIC, ¿verdad? Lo cual puede, obviamente, mejorar lo que es el flujo venoso cerebral. Sin embargo, cuando nosotros bloqueamos a un paciente, tenemos la posibilidad de enmascarar que el paciente se extube y no nos demos cuenta, o que esté convulsionando. Un porcentaje entre 10 a 20% presentan convulsiones no convulsivas, o sea, no visuales, por llamarlo de alguna forma. Por eso hoy en día también algunos centros lo que hacen es que monitorean de forma continua con electroencefalograma, ¿no? Y de esa forma determinan muy fácilmente que el paciente esté convulsionando. Ok. Centro donde no se mide la PIC, que ya no debiese haber, ¿no? Pero bueno, obviamente todavía puede haber centros donde no se mide la PIC. Entonces deben observarse clínicamente y detectar tempranamente cualquier condición de herniación. Entonces son pacientes que uno tiene que estar monitoreando muy de cerca. Generalmente son pacientes que van a requerir que se le realice CAT cerebral con mayor frecuencia, porque muchas veces después que les hicieron su primer CAT, le pusieron su presión intracraneana, se maneja el paciente y no es necesario a las 24 o 48 horas tener que realizarle otro CAT. Sin embargo, hay una herramienta que en los últimos años hemos estado utilizando y nos parece bien interesante y muy buena, que debe ser utilizada sobre todo en aquellos centros donde no se mide la presión intracraneal, y es la medición de la vaina del nervio óptico, que no es invasivo y permite la detección del aumento de la PIC. Generalmente es variable, pero generalmente se dice que si te sale una PIC, cuando tú determinas la vaina del nervio óptico y sale por encima de 5.9 milímetros, es un paciente que debe tener aumento de la presión intracraneal. Nosotros en el EPOC hemos tratado de correlacionar y hemos visto que se correlaciona bastante en los pacientes cuando tienen PIC. Le hacemos medición de la vaina del nervio óptico y se correlaciona bastante bien, y se han hecho estudios y han demostrado que se correlaciona bien. El Doppler transcranial también se puede utilizar para detección del aumento del PIC. Sin embargo, el mismo tiene que ser realizado por personas expertas. O sea, no cualquiera puede hacer un Doppler transcranial y poder detectar de que hay un aumento de la PIC, sino tiene que ser en lugares o personas que están bien capacitadas y formadas para poder realizar eso. Ok. La cranectomía decompresiva. La cranectomía decompresiva ha tenido muchísima discusión. Lo que ya hoy en día no hay discusión es que si se manda a hacer una cranectomía decompresiva, la misma tiene que ser amplia. Debe ser fronto, temporo, parietal. Y más o menos se habla de que debe ser aproximadamente 15 centímetros de diámetro. O sea, tiene que ser grande. Se hace la cranectomía y se hace la duroplastía y se guarda el pedazo de hueso a nivel del abdomen, ¿verdad? Aquí vale la pena mencionar que hubo un estudio que se hizo, que fue el estudio DECRA, que fue un estudio
donde se hacía la craniotomía de forma temprana, sin embargo, sin incluso haber iniciado el manejo médico de la hipertensión intracraneal, y realmente se tuvo que suspender porque la mortalidad fue mucho mayor, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento se debe hacer? Todavía no se ha determinado con exactitud. Sin embargo, hay que estar viendo, monitoreando al paciente, ver si hay signos tempranos, deterioro neurológico, herniación, ¿verdad? Paciente que tenga datos de hipertensión intracraneal refractaria al tratamiento médico, pues hay que hacerle craniotomía decompresiva, pero amplias, no pequeñitas, amplias. Este es un estudio, después que se hizo el estudio DECRA, se hizo el estudio RESCUE, ¿verdad? Estos son los resultados hasta cierto punto de lo que fue la craniotomía descompresiva con duroplastía en este estudio. Y aquí probablemente lo relevante, o sea, se buscaron los resultados a 6 meses y a 1 año. Si ustedes pueden ver, el grupo que solo fue manejado médicamente tuvo una mortalidad casi al 50%. O sea, se murió la mitad de los pacientes, ¿verdad? Aquellos que se le hizo craniotomía decompresiva, aproximadamente se murió como el 29%, 28%. Sin embargo, ¿qué pasó? El estado vegetativo fue mayor en los pacientes del grupo quirúrgico, ¿verdad? La discapacidad severa inferior fue mayor en el grupo quirúrgico, cuando comparado, ¿no? La discapacidad a nivel miembro superior fue mayor. A nivel de los 12 meses, prácticamente fue igual, ¿no? O sea, el grupo quirúrgico tuvo menos fallecidos y el grupo médico tuvo mayor mortalidad. Probablemente los que sobrevivieron, bueno, sí, tuvieron un estado vegetativo, esto probablemente se iban a morir, qué sé yo. Sin embargo, todavía hay que seguir estudiando un poco cuál sería el momento justo para tratar de tener mejores resultados, sobre todo a corto y a largo plazo, y tratar de poder sacar pacientes que tengan menos problemas de discapacidad. Profilaxis de las convulsiones. La profilaxis de las convulsiones se ha estado hoy en día probablemente incluso hablando mucho. Sin embargo, yo pienso que eso no ha cambiado. Las convulsiones postraumáticas tempranas ocurren en un 10% de los pacientes con trauma craneoencefálico. Temprana estamos hablando de los primeros 7 días, ¿verdad? Es más frecuente en los menores de 2 años, obviamente con Glasgow menor de 8, que son los traumas craneoencefálicos severos, ¿verdad? Hoy en día todavía la recomendación es fenitoína de forma profiláctica, los primeros 7 días. Después de los 7 días, si el paciente no ha convulsionado, se puede suspender, ya que se ha visto que no protege en nada al paciente después del 7º día. Hoy en día muchos hospitales probablemente están utilizando el levetiracetam, ¿verdad? Sin embargo, en vez de la fenitoína. Sin embargo, todavía se han hecho metaanálisis comparativos entre levetiracetam y fenitoína y no se ha demostrado ninguna ventaja en utilizar levetiracetam. Ninguna, ¿verdad? De hecho, hoy leí un artículo sobre el levetiracetam en el trauma craneoencefálico comparado con la fenitoína y todavía no se puede hablar de que la levetiracetam le quitaría el puesto a la fenitoína. Lo único que sí se vio en ese estudio que precisamente se publicó en este año es que los pacientes que utilizaron levetiracetam, la convulsión temprana bajó de un 18%, 16%, si la memoria no me infiel, a un 8%, ¿verdad? Pero podemos seguir utilizando la fenitoína. Bueno, podemos concluir lo siguiente. Lo más importante es evitar la lesión secundaria. Yo creo que el tratamiento todo va dirigido y el conocimiento va dirigido a evitar la lesión secundaria. El manejo oportuno y adecuado con protocolos bien diseñados disminuye tanto la mortalidad como la morbilidad, o sea, la discapacidad. El monitoreo adecuado y actualizado de estos pacientes nos permite la toma de decisiones correctas para el beneficio de estos pacientes. La colocación de un catéter para la medición de la presión pico o presión intracraneal debe ser requisito para el buen manejo de estos pacientes. La craniotomía decompresiva continúa siendo una decisión
Sin embargo, debe considerarse sobre todo en pacientes con hipertensión refractaria. De la bibliografía. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta y estamos en la capacidad de contestar, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. A todos los que están participando con nosotros, si desean hacer una pregunta, pueden bien escribirla en el chat o pues si desean también pueden hacerlo a viva voz, como deseen. ¿No hay preguntas? Ok, doctor, acá en el chat, por ahora pues le han enviado saludos, agradecimientos y acá no sé si es una pregunta, pero es un comentario. Antibióticos, supongo que quieren saber. Bueno, el antibiótico realmente, si uno ve las guías y las revisiones, normalmente no se recomienda tempranamente, excepto que haya sido un trauma craneoencefálico penetrante, ¿verdad? Si no es penetrante, definitivamente no está recomendado utilizar. Por lo menos de inicio, obviamente, ¿no? Porque los pacientes con trauma muchas veces sí terminan haciendo neumonías asociadas al ventilador, dependiendo del tiempo, pero normalmente, inicialmente, si no es penetrante, se dice que no se recomienda, de acuerdo a las últimas guías. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches a todos. Hola, doctor Ochoa. Tenía una pregunta. Bien. A todos los traumas craneoencefálicos le ponen para monitorizar la presión intracraneal? Los severos sí. Okay. Nosotros, la gran mayoría, habrá alguno que de pronto llegue y el paciente quizás no lo vean tan inestable o la lesión a nivel cerebral, el CAT, se ve bastante bien, no le ponen. Pero la gran mayoría de los traumas craneoencefálicos severos le estamos tratando de ponerle a todos PIC y vemos que lo logras manejar mucho mejor, sabes lo que estás haciendo y generalmente el único inconveniente es que sí, generalmente a las 48, 72 horas ya el PIC no te sirve. Eso sí tienes que tomar en consideración, ¿no? Después de 48 horas generalmente el PIC ya comienza a darte problemas, pero en esas 48, 72 horas generalmente te facilita el manejo y en términos generales te debe de ir bien, te debe de ir bien. Habrán sus excepciones, pero en términos generales te va bien si lo estás monitorizando bien con su presión de perfusión cerebral, ¿verdad? Otra cosa que yo no dije mucho, pero que yo creo que para mí es muy, muy relevante y es el inicio temprano de la nutrición parenteral. Enteral, digo. El inicio temprano de la nutrición para mí es bien, bien, bien importante. Y se ha visto que disminuye incluso la mortalidad, la mortalidad, el inicio temprano. Y temprano te estoy hablando de 24 horas. Nosotros si a las 12 horas le podemos iniciar vía enteral, generalmente lo hacemos. Tratando de lograr lo que es el metabolismo basal, ¿no? Obviamente, el gasto metabólico basal, la cantidad de calorías que cura generalmente el gasto metabólico basal. Pero sí, la mayor parte de las traumas encefálicos severos sí le ponemos PIC. Qué bueno. Es que a veces, usted sabe, a veces yo siento que cuando lo llegamos a poner en intensivo es como tarde. Entonces bueno, ya... sí, nosotros generalmente, o sea, hemos logrado, y eso sí, no ha sido fácil porque todos conocemos cómo se manejan los neurocirujanos, pero hemos logrado que ellos entiendan que para mejor manejo del paciente el PIC es importante. Entonces, generalmente o lo ponen en la noche o generalmente hacemos que lo pongan en las mañanas, ¿verdad? Y de hecho, igual con la craniectomía,
al comienzo teníamos muchos problemas, pero en los últimos años realmente no tenemos grandes problemas para que le hagan la craniectomía. Igual, y nos parece que, si bien es cierto, los estudios, bueno, demuestran cuáles son los problemas, pero vemos que los pacientes salen. Y te voy a ser honesto, valdría la pena darle un seguimiento. Lamentablemente no le damos seguimiento para ver la parte psicológica de estos pacientes. Pero en términos generales salen y salen bastante bien. Pero sí no es fácil, no es fácil que se lo pongan a veces. Doctor, Dígame. sí, dos preguntitas. ¿Cuánto tiempo debo de mantener la sedación y la relajación en estos pacientes en los casos en los que no cuente con un PIC y en los casos en los que tenga un PIC? Y lo otro, el tema del manejo con la fenitoína, ¿es en infusión o No, es no, 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 no. seriado? Seriado. La fenitoína es seriada, no, nada de infusión. Bueno, mira, realmente lo que yo les decía, o sea, nosotros, si tú me preguntas a mí, yo reconozco, si la PIC está muy aumentada, yo le pongo relajante muscular, no voy a decir que no. Si la PIC está dentro de valores normales, muchas veces solamente lo manejo con buena sedación y analgesia. Obviamente, en estos pacientes lo que tú vas haciendo es seguimiento, ¿no? Neurológico, ves cómo están las pupilas, si hay buena respuesta. Muchas veces si uno ve que la presión intracraneana va muy bien, uno incluso baja sedación, ve cómo el paciente se mueve, hace controles, digamos, a las 72 horas. Generalmente le haces control 72 horas o un poquito más, le hacen un control de CAT, y si ves que realmente el paciente, el CAT está bastante bien, bueno, comienza a disminuirlo e ir viendo cómo el paciente se moviliza, ¿no? O sea, yo no puedo decir que le voy quitando todo enseguida, no. Lo relajante, pues, generalmente, si el paciente mantiene buenas presiones intracraneanas, se lo quito rápidamente. Si está muy hipertenso, prefiero dejárselo hasta que más o menos se vaya normalizando. Y recuerda, o sea, normalizando te estoy hablando de que generalmente el PIC después de 72 horas no te sirve. Así que ahí viene la parte clínica. Le hacemos mediciones de la vaina del nervio óptico, y en base a eso, nosotros realmente cuando perdemos el PIC nos basamos mucho en la vaina del nervio óptico. Y sinceramente, hasta el momento, en lo personal y a nivel del hospital, nos ha servido bastante. Bien, muchas gracias. Bien, doctor, acá tenemos más preguntas. ¿Qué parámetros utilizaría para el drenaje del líquido cefalorraquídeo? Monitoreo del electrocefalograma, los líquidos en el paciente. Dice. O sea, repítame la pregunta, que no la... ¿Qué parámetro utilizaría para el drenaje del líquido cefalorraquídeo? Bueno, es que el drenaje del líquido cefalorraquídeo está indicado cuando hay hipertensión intracraneana. Entonces, generalmente se hace la apertura no más de 5 minutos, ¿no? Entonces, obviamente, algunos te permiten ir viendo las presiones. Entonces, tú puedes sacar líquido o puedes drenar líquido para tratar de bajar la presión. Esa es una buena opción. Por eso muchos autores dicen que lo mejor es poner las mediciones intracraneanas, deben de poner la sonda o el PIC intraventricular, lo que nos permite precisamente eso, ¿no? Algunos se ponen a nivel intracerebral, dependiendo el que se tenga, ¿verdad? Pero cuando se pone en intraventricular, esa es la ventaja. Si el paciente tiene hemorragia adrena, igual si el paciente tiene una hipertensión importante, tú también puedes drenar líquido cefalorraquídeo. Pero es en esos casos que tú drenas líquido cefalorraquídeo, cuando el paciente tiene hipertensión intracraneana importante o refractaria. Bien, doctor, acá con otra pregunta. La hiperventilación no está recomendada en ningún momento. Por ejemplo, si un paciente está mostrando signos en el momento de herniación o de hipotensión, tampoco se hiperventila. O sea, si el paciente se está herniando, es una medida, ¿verdad?, salvadora. En ese momento, tú puedes utilizar la hiperventilación momentáneamente, ¿verdad?
hasta que para tomar una decisión. O sea, si yo tengo un paciente con trauma encefálico, con PIC, que se me está herniando, yo lo hiperventilo. O se me dilata, yo lo hiperventilo. Pero tengo que tomar inmediatamente una decisión, hiperventilarlo, le paso bolo de sodio hipertónico, probablemente llamo al neuro para tratar de hacerle craniectomía descompresiva. O sea, tengo que tomar decisión, pero sí lo puedo hiperventilar. Lo que sí no se recomienda hiperventilar, por lo menos en las primeras horas del trauma, porque acuérdense que ahí hay alteración a nivel de la autorregulación cerebral y lo que puede ocasionar es mayor isquemia. Sobre todo en las primeras 48 horas no se recomienda hiperventilar. Pero si el paciente se está herniando, lo puedes hacer en ese momento como una medida salvadora, ¿verdad? Y ganar tiempo, eso lo puedes hacer. Solamente en ese caso. Y doctor, acá con otra pregunta, tomando en cuenta que la mayoría de los residentes de información van a estar trabajando en hospitales de segundo nivel, ¿qué recomendaciones nos daría para el manejo de trauma en estos pacientes, tomando en cuenta que en estos centros de atención no hay unidad de terapia intensiva pediátrica y que muchos de estos niños tendrán que ser trasladados en ambulancia durante 2 o más horas para llegar al tercer nivel? Bueno, lo primero, obviamente, asegurar la vía aérea. Yo creo que hemos tenido casos de hecho. No sé si a alguno de ustedes le habrá tocado, pero a veces te transfieren en algunos lugares los pacientes ni siquiera intubados. Entonces yo creo que lo primero es garantizar una vía aérea. Acuérdense, ¿qué mata al paciente? La hipoxia. Entonces, asegurar, uno, intubar al paciente, ¿verdad? Y su aporte de oxígeno adecuado. 2, tener por lo menos 2 venas. Si se pueden 3, qué bueno, pero por lo menos 2 venas. 3, y tratar entonces evitar poner destroza, obviamente. Ponle una salina, que sería lo más recomendable, una solución salina. Asegurarte de que la presión arterial esté adecuada. En el caso de que el paciente tiene un choque hemorrágico, bueno, entonces habrá que pasar volumen, no albúmina. Recuerden que no se recomienda albúmina en el paciente con trauma encefálico, ¿verdad? Y si es necesario vasopresor, en ese momento, pues ponerlo, ¿verdad? Tratar dentro de lo posible mantener el paciente con una elevación de la cabeza, ¿verdad? Y en línea media. Yo pienso que eso es bien importante. Y en función de eso, pues, mandar al paciente, ¿no? Si ya no pueden hacer nada, pero por lo menos a nivel inicial, yo creo que sí, un paciente, y si es necesario, el paciente tiene deterioro, se le puede poner algún agente hiperosmolar, independientemente de que sea por hemorragia, porque como si no tienes un CAN no vas a saber que es por hemorragia, le podrías poner una dosis de sodio hipertónico o una dosis de manitol y transferir al paciente, ¿no? Pero eso sería lo que yo les recomendaría. Lo que sí es cierto que si tú lo mandas a un centro de tercer nivel, se ha visto que la mortalidad es menor. De hecho, en los Estados Unidos se hizo, y digamos, de tercer nivel, que tenían una mortalidad en estos pacientes 4.5, 4.7, lo trasladaban a un centro de trauma y la mortalidad de estos pacientes bajaba por debajo del 2%. O sea que si ya tú tienes todas las condiciones, obviamente el manejo. Pero yo creo que lo importante es evitar que el paciente tenga hipoxia, o sea, garantizarle el oxígeno, evitar que el paciente se hipotense, que tenga buena volemia y que haga hipovolemia. Yo creo que si uno inicialmente hace esas dos cosas, podemos garantizar al paciente un mejor pronóstico. Porque recuerden, la lesión primaria no se le puede hacer nada, ya lo que pasó, pasó, ¿verdad? Lo que tenemos que evitar es la lesión secundaria y las cosas que más alteran y que aumentan más la mortalidad en la lesión secundaria es la hipotensión y la hipovolemia y la hipotensión. Entonces, mi recomendación sería esa, tratar de que podamos garantizar el oxígeno y la volemia y la presión. Gracias, doctor. Acá también hay otra pregunta. Si no contamos con una PIC, por el motivo que sea, ¿cada qué tiempo recomienda la medición
con el ultrasonido de vaina del nervio óptico para definir si nuestro tratamiento médico es adecuado antes de considerar la craniotomía. Bueno, recuerda, tú estás evaluando al paciente lo más que puede neurológicamente, estás haciéndole pupilas, ¿verdad? Sobre todo las pupilas es una de las cosas que más uno evalúa. Nosotros, generalmente, la experiencia que hemos tenido cuando no tenemos PIC, las pocas veces que no tenemos PIC, la hacemos generalmente por turno, o sea, 1 o 2 veces por turno. O sea, una vez en el turno de la mañana y una vez en el turno de la tarde. Pero generalmente 1 o 2 veces al día, ¿verdad? Siempre y cuando las pupilas se mantengan de forma correcta, ¿verdad? El paciente, las presiones se mantengan bien, no haya ningún dato que nos sugiera que el paciente se pudiera estar herniando, ¿no? Si vemos algún dato de herniación, entonces definitivamente lo hacemos, pero realmente lo hacemos 1 o 2 veces por día. Y la parte clínica, ¿no? Seguimos el paciente, eso sí, pupilas horarias. Eso sí lo hacemos permanentemente, porque esa es la única forma de darte cuenta en un momento dado que el paciente se esté herniando. Igual hay que ver cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial, por si el paciente se hipertensa o se bradicardiza, qué sé yo. Todo eso tomamos en cuenta, o sea, la parte clínica. Hay que tomar la parte clínica. Pero generalmente la medición la hacemos 1 o 2 veces al día, siempre y cuando el paciente esté estable. Si no está estable, bueno, y es necesario hacerle en el turno, se hace, ¿no? Pero normalmente 1 o 2. Ok, no sé si tienen más preguntas, algún comentario. Si no, pues de igual manera, doctor, muchísimas gracias por esta intervención en la charla virtual. La verdad que ha sido de gran provecho para nosotros los residentes, primero que todo, igual también para los pediatras y otros funcionarios que han sido invitados. Le pedimos disculpas a los que han tratado de ingresar después del número 100. Aparentemente la configuración lo tenemos para 100 en cuanto a capacidad total y parece que se fue un poquito más de 100. Muchas gracias porque sabemos que están presentes tanto personas nacional como también a nivel internacional y que pues, pudieron sacar su tiempo para continuar con esta docencia hoy domingo a esta hora, pues para tratar de, a pesar de la distanciamiento social, pues mantenernos en la formación. Doctor Ochoa, de verdad que muchas gracias, ha sido gran provecho para nosotros. Bueno, le agradezco la invitación y bueno, espero que haya sido de utilidad esta conferencia y creo que nos referimos a algunos aspectos prácticos que yo creo que son de beneficio. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Okay. ¿En serio? No, ya se acabó.